En esta oportunidad les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y todos los que tenemos la esperanza de la salvación y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, queremos también dar la bienvenida a todos los amigos y público en general que tendrán la oportunidad de poder participar de este estudio que hemos de continuar realizando en esta oportunidad. Estamos agradecidos a Dios infinitamente. Solo por la gracia de Dios podemos continuar estudiando y solo por la gracia de Dios hemos llegado hasta aquí. En otras palabras, podemos decir Dios es el que nos ayudó, es el que nos ha dirigido y Dios es el que ha hecho esta obra de estudio que estamos realizando en este tiempo corto de gracia que Dios nos concede para poder comprender y conocer en su amplitud, en su profundidad, este mensaje de Cristo nuestra justicia. Queremos agradecer infinitamente entonces a Dios y también a todos los hermanos que conforman los diferentes grupos de WhatsApp que conformamos. Nuestra gratitud a Dios y nuestro agradecimiento a los hermanos del grupo de la justicia por la fe, del cual transmitimos estos estudios que estamos realizando en este tiempo que Dios es el que nos concede para poder seguir estudiando. Al mismo tiempo, queremos hacer mención a todos los grupos de WhatsApp que cada día se conectan con nosotros. A los hermanos del grupo de WhatsApp de Reforma y Reavivamiento, a los hermanos del grupo de Manantiales de Vida, a los hermanos del grupo de Embajadores del Rey, a los hermanos del grupo de la Escuela Bíblica, a los hermanos de IASDMR de Tacna, a los hermanos del grupo de Villanueva Cajamarca, a los hermanos de las Sendas Antiguas, a los hermanos del grupo de Línea sobre Línea, a los hermanos del grupo de los líderes adventistas, a los hermanos del grupo de la verdad presente, a todos los hermanos del grupo del Evangelio eterno, al grupo de los hermanos de la lección de la escuela sabática, a los hermanos también del mensaje del testigo fiel, a los hermanos del grupo de misioneros de esperanza, a los hermanos del grupo de la voz de la profecía y a los hermanos del grupo de biosalud plena y al mismo tiempo a los hermanos del grupo del movimiento final de los 144,000 y por último a los hermanos del grupo del estudio de 1888. Y al mismo tiempo queremos dar la bienvenida para que se puedan sumar dos nuevos grupos. El grupo Centinelas del Evangelio y el grupo 1888, el mensaje que alumbrará la tierra. Si no me equivoco, es de Colombia
y centinelas del Evangelio de Chile. Bien, que Dios pueda hacer esta obra con todos los hermanos que conforman estos grupos, y en el momento que Dios conoce, y en la forma que Dios también conoce los métodos, pueda unirnos en espíritu y en el amor de Dios para que este mensaje pueda ir creciendo y este mensaje pueda iluminar este mundo en fuerte pregón. Todos nosotros debemos mantener esa firme decisión de continuar, poner en las manos de Dios nuestra vida física, mental, espiritual, poner en las manos de Dios nuestros talentos, nuestro tiempo, y también estar dispuestos a poner en las manos de Dios todos nuestros bienes, riquezas y todas nuestras riquezas de maldad. Dios es un Dios poderoso y verdadero que está dispuesto a transformar nuestras vidas completamente a imagen y semejanza de Él, en una nueva vida, y así darnos una vida cristiana vestido con la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, que es invencible contra los ataques de Satanás, invencible contra el pecado, y poderoso para poder transmitir, para poder ser un canal, un medio, para que este Evangelio pueda llegar a todos los lugares, los confines de este mundo, y así permanecer firmes en este tiempo final de crisis y angustia al cual estamos ingresando. Así que a Dios sea la honra y la gloria. Nosotros, seres humanos, somos solamente barro, somos solamente siervos inútiles, y solo por la obra de Dios en nosotros podemos ser luces en este mundo y podemos también compartir este Evangelio con cuantos están esperando. Porque la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed. Y este Evangelio debe llegar a ellos. Y el Espíritu Santo conoce realmente dónde hay necesidad, en qué lugar hay seres humanos como nosotros que están con el deseo de poder conocer este Evangelio de justificación por la fe que Dios ha dispuesto para este tiempo. Y este mensaje de justificación por la fe es el mismo mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Es el mismo mensaje de los 3 mensajes angélicos y es el mismo mensaje del Evangelio eterno. Es el mensaje que ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, así para que se cumpla la comisión evangélica. Así que este es nuestro anhelo y deseo y la esperanza en la justicia de Cristo. Así que, dicho estas palabras, hoy continuaremos con nuestro estudio de este mensaje de salvación por medio de la justicia de Cristo. En el estudio anterior hemos tratado acerca de la lluvia temprana,
como los discípulos y la iglesia primitiva recibieron el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo recibieron el amor de Dios en sus corazones. Recibieron el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Y con ese carácter de Cristo, la gloria de Cristo, salieron al mundo entero conforme el Espíritu los llevaba. Y hablaron palabras de elocuencia y poderosas conforme el Espíritu Santo ponía en sus labios. Y no hubo, dice, nada que pudiera impedirlos. Los líderes religiosos de ese tiempo quisieron controlarlos y impedir. Y aún a muchos de ellos los encarcelaron, a muchos los azotaron, a muchos los intimaron. Quisieron infundirles miedo con las amenazas. Pero la iglesia primitiva y los discípulos, llenos del Espíritu Santo, no tenían temor a nada en este mundo. Su temor era solamente a Dios, temer a Dios y darle honra y gloria. Ese era el único objetivo que los impulsaba. No habían dirigentes líderes que les enviaran a ellos, sino el Espíritu Santo los impulsaba y el amor los constreñía. Así este mensaje puro del Evangelio se propagó de lugar en lugar y llegó hasta Roma, hasta el palacio de César. Así hoy en día debe de predicarse este Evangelio de la justicia por la fe. Necesitamos la lluvia temprana, el bautismo del Espíritu Santo, porque la profecía indica de que si no recibimos la lluvia temprana y no experimentamos esta experiencia de la iglesia primitiva y de los apóstoles, entonces no estaremos preparados para la lluvia tardía. Porque la lluvia temprana da nacimiento a la semilla, da crecimiento. Y la lluvia tardía madura los frutos, madura la cosecha. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Hoy vamos a continuar estudiando acerca de cómo los discípulos tuvieron que enfrentar los obstáculos, la oposición y todo lo que Satanás despertó para oponerse a ese mensaje de Cristo crucificado. Entonces sigamos aprendiendo de la historia para poder aprender todo lo bueno y todo lo malo que aconteció no pueda repetirse en nuestra historia. Vamos a ir entonces al registro que encontramos en los materiales de Elena White de 1888, porque todo este mensaje estaba siendo dado como advertencia al pueblo adventista hace 134 años. Y como estamos conociendo de que este mensaje realmente fue
rechazado, no le dieron importancia, hubo indiferencia, incredulidad. Y por eso hasta hoy no se ha dado el fuerte pregón. Hoy más que nunca entonces necesitamos seguir estudiando, porque Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, a todos los que Dios ha permitido que este estudio llegue hasta nosotros en los diferentes países de habla hispana. Tenemos entonces, para poder conocer en la página 1547 y 1548 de Materiales de Elena White, cómo el Espíritu Santo estaba obrando en la iglesia primitiva, aquella iglesia que Cristo mismo estableció y organizó, y realmente esa iglesia era dirigido por el Espíritu Santo. Como ejércitos en orden, trabajaron con el poder del Espíritu Santo. Entonces, sigamos con la lectura. Dice así: pero el Espíritu Santo, de tiempos en tiempos, revelará la verdad por medio de sus propias agencias escogidas, y ningún hombre, ni aun un sacerdote o gobernante, tiene el derecho de decir: no podéis dar publicidad a vuestras opiniones, porque yo no creo en ellas. Ese maravilloso yo puede tratar de derribar la enseñanza del Espíritu Santo. Los hombres pueden por algún tiempo tratar de acallarlo y matarlo, pero eso no volverá el error en verdad y la verdad en error. Así que el triunfo de este mensaje está asegurado por un Dios poderoso. Por un tiempo los hombres pueden interferir, pueden impedir, pero eso no podrá, dice, cambiar la verdad en error. Así como en el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino a este mundo hace 2000 años atrás, la verdad estaba escondido, estaba enterrado dentro de las ceremonias, de las formalidades, y Cristo mismo vino y tuvo que sacarlo a luz. Pero el sacar a luz el verdadero evangelio, la verdadera forma de salvación, le costó la vida a Jesús. Así también, en este tiempo, se ha de repetir la historia. Pero Jesús claramente había dicho: los hombres, dice, pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el espíritu. En este tiempo muchos han de ofrendar su vida, han de ser mártires, pero solo será un descanso momentáneo, porque ya el tiempo se acaba para la historia de este mundo. Así que entonces, eso es lo que la mensajera del Señor estaba presentando en 1888. Y han pasado 134 años
que los hombres han tratado de impedir este mensaje, pero hoy este mensaje está en todos los medios de comunicación. Aún todos los materiales escritos que han estado en inglés y detenidos, ahora ya están traducidos en castellano, aún están ya imprimiéndose. Si no podemos tener por medio virtual, podemos aún. Dios va a permitir que llegue impreso en forma de libro estos mensajes. Sigue diciendo, las mentes inventivas de los hombres avanzaron opiniones especulativas en varias líneas, y cuando el Espíritu Santo deja la luz brillar en las mentes humanas, no respeta cada punto de la aplicación de la palabra del hombre. Dios impresionó a sus siervos para decir la verdad, independientemente de lo que los hombres tenían por cierto como siendo la verdad. Así que cuando los agentes humanos se humillan y se ponen en las manos de Dios como el barro, el Espíritu Santo dice, hará la obra y nada podrá detenerlo. Aún, dice, los adventistas del séptimo día corren el riesgo de cerrar los ojos para la verdad como está en Jesús, porque contradice algo que tomaron por cierto como siendo la verdad, pero que el Espíritu Santo enseña que no es la verdad. Que todos sean muy humildes y busquen más fervorosamente sacar el ego, el yo, de la cuestión y exaltar a Jesús. Así, en una forma clara, la mensajera del Señor estaba llamando la atención al pueblo adventista, porque el pueblo adventista en 1888 estaba corriendo el riesgo de cerrar los ojos a la verdad, porque los mensajeros del Señor, Alonzo T. Jones y E.J. Wagoner, estaban presentando la verdadera luz, el verdadero mensaje en su debido orden y lugar. Y esto estaba contradiciendo a muchas enseñanzas adventistas que, por cierto, no eran verdaderas enseñanzas. Sigue diciendo, en la mayoría de las controversias religiosas, el fundamento del problema es que el yo está luchando por la supremacía. ¿Por qué? Sobre asuntos que no son puntos vitales y que son considerados como tales apenas porque los hombres les dieron importancia. Eso es lo que aconteció desde 1888 hasta nuestros días. El problema en todos los tiempos siempre ha sido el yo, el ego, la carne. El hombre carnal con su mente carnal quiere enseñar la palabra a su modo, a su manera, en la forma como interpreta y comprende, y aún da importancia a asuntos que no son vitales. Por eso este mensaje de justicia por la fe ha estado mantenido lejos del mundo.
Pero hoy Dios ha de permitir que este mensaje se presente en su verdadero marco, en su verdadera importancia. Porque lo más importante de toda la Escritura, de toda la Biblia, es la salvación. Es nacer del Espíritu y recibir el carácter de Cristo, la mente de Cristo, y vivir en la vida de Cristo. Y como consecuencia, ahora sí vendrá el estudio de las profecías, de las doctrinas, de la salud, de la educación y todo lo demás. El fundamento es Cristo, nuestra justicia. Los judíos habían desechado la piedra angular, el fundamento. Los adventistas también en 1888 comenzaron a desechar. Hoy nosotros, por la gracia de Dios, necesitamos que se recupere el verdadero mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para transformar vidas completamente a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué más podemos aprender? Sigamos con la lectura. La mensajera del Señor seguía diciendo: pero sigamos la historia de los hombres que los sacerdotes y gobernantes judíos consideraban bastante peligrosos, porque estaban introduciendo enseñanzas nuevas y extrañas en casi todas las cuestiones teológicas. El orden dado por el Espíritu Santo: id y presentaos en el templo y decidle al pueblo todas las palabras de esta vida, fue obedecida por los apóstoles, y oyendo ellos esto, entraron de mañana temprano en el templo y enseñaban. Llegando, sin embargo, el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron el consejo y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que de allá los trajesen. Pero, habiendo ido allá los servidores, no los encontraron en la cárcel. Y volviendo, lo anunciaron diciendo: encontramos realmente la cárcel cerrada, con toda la seguridad, y los guardias que estaban afuera, delante de las puertas, velando. Pero, cuando abrimos la cárcel, a nadie encontramos adentro. Entonces el sumo sacerdote, el capitán del templo y los jefes de los sacerdotes, oyendo estas palabras, estaban perplejos acerca de ellos y de lo que vendría a ser aquello. Y llegando uno, les anunció diciendo: he aquí que los hombres que encerrasteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el capitán con los servidores y los trajo, no con violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Si los sacerdotes y gobernantes os hacen expresar sus opiniones, sentimientos en relación a los apóstoles, habría habido un registro diferente, porque el ángel de Dios era un vigilante en aquella ocasión, para magnificar su nombre si alguna violencia hubiese sido aplicada a sus siervos. Así
Dios ha dispuesto en el plan de salvación, como los siervos de Dios, por cierto, siervos inútiles, como dice la Biblia. Todos ellos prácticamente eran dirigidos por el Espíritu Santo, y los ángeles de Dios son los que vigilaban. Si los siervos del sacerdote que fueron nuevamente a apresarlos en el templo cuando estaban predicando y traerlos al Sanedrín, si ellos, dice, hubieran aplicado la violencia, les hubieran castigado, entonces los ángeles de Dios, ¿qué hubieran hecho? Hubieran, dice, manifestado su poder y no los hubieran dejado que los lleven. Pero como ellos tuvieron cuidado y los trataron con respeto y los llevaron de a buenas, entonces los discípulos se dejaron llevar nuevamente ante las autoridades eclesiásticas que a toda costa querían impedir. Entonces la pregunta nuestra es, hasta aquí las autoridades eclesiásticas de las iglesias, de las religiones, del adventismo, del protestantismo, de los evangélicos y del catolicismo, todavía no han tratado de impedir, llevándolos a la cárcel o castigándolos. ¿Qué indica eso para nosotros? Que todavía este mensaje no se ha predicado como predicaron los discípulos y la iglesia primitiva. Pero cuando este mensaje comience a propagarse, como dice, como fuego en el rastrojo, entonces Satanás despertará especialmente primero a los líderes de las iglesias para que puedan oponerse. Pero Cristo irá adelante y los ángeles estarán con los mensajeros. Y el poder del Espíritu Santo es el que los mantendrá firmes en seguir predicando este mensaje. Sigamos con la lectura. Estamos en la página 1548 y 1549. ¿Qué aconteció ahora nuevamente con los discípulos? Y dice así: y trayéndolos, los presentaron al consejo, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os amonestamos nosotros expresamente que no enseñéis en ese nombre a Jesús? Y he aquí que llenasteis Jerusalén de esa vuestra doctrina, y queráis lanzar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mateo 28, 34 al 35. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿más importa obedecer a Dios que a los hombres? El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis, suspendiéndolo en el madero. Dios con su diestra lo elevó a ser príncipe y salvador, para dar a Israel el arrepentimiento y la remisión de los pecados. Y nosotros somos testigos acerca de estas palabras, nosotros y también el Espíritu Santo que Dios dio a aquellos que le obedecen. Y oyendo ellos esto, se enfurecían y deliberaron
pensando matarlos. Entonces el Espíritu Santo se movió sobre Gamaliel, un fariseo, docto, reputado doctor de la ley entre todas las personas del consejo. Y él dijo al consejo: dad de mano a estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no podéis detenerla, para que no acontezca ser también encontrados combatiendo contra Dios. Y concordaron todos con él. Así Dios obra y obró, primeramente sacándolos de la cárcel sin abrir las puertas. O quién sabe, los ángeles abrieron las puertas y los cerraron tal como estaban. Pero lo importante es que los sacaron de la cárcel. Y nuevamente les dijeron que vayan al templo y prediquen. Cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, el Espíritu es el que los saca, los conduce y les da el trabajo. Aún les indica dónde tienen que predicar y a quién tienen que predicar. Pero si nuevamente son apresados, el Espíritu Santo aún puede utilizar a los enemigos, a los que no están de acuerdo con la predicación. Y en esta oportunidad utilizó a Gamaliel, un fariseo, sabio, doctor de la ley, quien habló a favor de Dios y les dijo: sí, estos hombres predican humanamente, carnalmente, se cansarán y desaparecerá. Pero si ellos, dice, son de Dios, no podéis luchar contra Dios, dijo. Nadie puede luchar contra Dios. Ni los demonios, con todo el poder que Dios les ha dado, no podrán contra Dios. Podrán detener, dijo, por un tiempo, pero a la final el fuerte pregón se dará. A la final los sinceros recibirán vida nueva y el carácter de Cristo, la justicia de Dios. Sigamos con la lectura. Estamos en la página 1549-1550, materiales de Elena White de 1888. Dice así: aún así, los atributos de Satanás controlaban sus mentes, es decir, al Sanedrín, a los dirigentes religiosos. A pesar de los maravillosos milagros que habían sido hechos para curar a los dolientes y libertar a los siervos de Dios de la prisión, los sacerdotes y gobernantes estaban tan llenos de preconceptos y odio que difícilmente podrían ser contenidos. Y llamando a los apóstoles y habiéndolos azotado nuevamente, mandaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los dejaron ir libres. Se retiraron pues de la presencia del consejo, regocijándose de haber sido juzgados dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y en las casas
no cesaban de enseñar y anunciar a Jesucristo. Allí están las lecciones para el pueblo adventista y para nosotros en este tiempo. El mundo religioso, la gran mayoría de los religiosos, la gran mayoría de los evangélicos, de los protestantes, de los adventistas, se negarán a escuchar este mensaje y se opondrán para que se siga predicando, así como en el tiempo de los discípulos. Aún ellos vieron cómo Dios obraba maravillas de sacarlos de la cárcel. Ellos vieron cómo los enfermos sanaban, aún con la sombra de los discípulos, pero eran incrédulos, no querían creer. Entonces los discípulos, el Espíritu Santo los liberó de la mano de ellos. ¿Y qué hacían ahora? Dirigido por el Espíritu Santo de la lluvia temprana, que dice, todos los días predicaban, enseñaban en el templo, y si no era en el templo, en las casas, en todo lugar. Y no cesaban, no se detenían en enseñar todos los días, y anunciaban a Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Sería interesante preguntarnos a nosotros mismos, si hoy en día en todas las iglesias, si todos los creyentes hubieran recibido el Espíritu Santo, si todos los creyentes tuvieran al Espíritu Santo, católicos, protestantes, evangélicos, adventistas, no interesa el nombre que tenga su religión, si todos recibieran el Espíritu Santo, la lluvia temprana, ¿cómo estarían? Todos los días estarían predicando. En los templos, en las casas, en todo lugar, no cesarían de predicar activamente, porque el Espíritu Santo es el que impulsa, el Espíritu Santo es el que lleva, el Espíritu Santo es el que les da poder, fuerza, palabras y todo. Pero ¿qué está aconteciendo hoy en día en el mundo religioso, en las iglesias? Tanto en el adventismo, en los evangélicos, en los protestantes, en los católicos. ¿Qué está aconteciendo? Nadie está predicando todos los días en los templos. Aún en este tiempo, los templos, las iglesias han sido cerrados, los lugares de reunión. Nadie está predicando en las casas. Se ha detenido la predicación. Solamente por los medios de comunicación, algunos están predicando. Entonces, ¿qué está aconteciendo? Es que nadie quiere recibir al Espíritu Santo. Nadie quiere consagrar su vida completamente. No hay una verdadera fe. Necesitamos volver a los tiempos apostólicos. En este tiempo tiene que suscitarse un reavivamiento de la piedad primitiva. Y Dios está queriendo hacer esa obra, y este mensaje ha sido dispuesto para despertar y realizar esa obra de reavivamiento del amor primitivo, donde los creyentes llenos del Espíritu Santo puedan compartir todo y con todos. ¿Y qué aconteció con los discípulos cuando todos los días
enseñaban. La historia dice así: podemos ver que las pruebas fueron dadas a los sacerdotes y gobernantes, y con qué firmeza ellos resistieron al Espíritu Santo de Dios. Aquellos que reivindican sabiduría y piedad superiores pueden cometer errores terribles y para sí mismos fatales si permiten que sus mentes sean amoldadas por otro poder y sigan un curso de acción de resistencia al Espíritu Santo. Así que los dirigentes religiosos hoy también pueden cometer errores terribles, fatales para sí mismos y también para desviar a los creyentes, a los feligreses, porque otro poder, dice, les controla. Por eso resisten al mensaje de Cristo, nuestra justicia, al mensaje de los tres ángeles en verdad. Aquel mensaje de los tres ángeles que dicen Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cómo son los verdaderos mensajeros de los tres ángeles? Son santos, tienen paciencia, guardan todos los mandamientos perfectamente y permanentemente, y tienen la fe de Jesús, una fe inquebrantable, una fe que lleva a las obras, porque donde hay fe aparecen las obras. Donde hay fe, el egoísmo es vencido. Donde hay fe, el carácter de Cristo se manifiesta en el creyente. Una fe poderosa. De la misma manera, donde el mensaje de los tres ángeles, unido al mensaje del testigo fiel de Apocalipsis 3:18, de 3:14 al 18 de Apocalipsis, que es el mensaje a la iglesia de este tiempo, a las iglesias de este tiempo, a los creyentes de este tiempo. ¿Qué dice ese mensaje? El testigo fiel quiere dar de gracia el oro afinado, el amor de Dios. Quiere dar de gracia vestiduras blancas, la justicia de Cristo, el carácter de Cristo. Y quiere dar de gracia colirio, sabiduría, la mente de Cristo. Ese es el mensaje que hoy el mundo espera. Sigamos con la lectura. El Señor Jesús, representado por el Espíritu Santo, estaba en la presencia de aquella asamblea, pero ellos no lo discernieron. Por un momento sintieron la convicción del Espíritu de Jesús, que era el Hijo de Dios, pero no reprimieron la conciencia y se volvieron más oscuros y endurecidos que antes. Aún después de haber crucificado al Salvador, Dios en su misericordia envía la evidencia adicional en las obras realizadas por los apóstoles. Él les estaba dando otro llamamiento al arrepentimiento. ¿A quién? Al pueblo judío. Aún de entre la terrible acusación hecha contra ellos por los apóstoles, de que habían matado al príncipe de la vida. No fue solo el pecado de matar al Hijo de Dios que los separó de la salvación, sino que la persistencia en rechazar la luz
y la convicción del Espíritu Santo. El Espíritu que actúa en los hijos de desobediencia actuaba en ellos, llevándolos a abusar de los hombres por medio de los cuales Dios les estaba dando un testimonio nuevo. La malignidad de la rebelión reapareció y fue intensificada en cada acto sucesivo de resistencia contra los siervos de Dios y el mensaje que Dios les diera para comunicar. Así entonces la historia nos muestra que a pesar que el pueblo judío rechazó a Cristo al crucificarlo, ahora Dios les estaba dando una segunda oportunidad después de la crucifixión por medio de los discípulos. Un segundo llamamiento. Pero de la misma manera, dice, resistieron, rechazaron y persiguieron a los discípulos. La persecución se desató en Jerusalén. Y esto era una bendición porque el Evangelio iba a llevarse hasta los confines del mundo de aquel entonces. De la misma manera en este tiempo, el pueblo adventista en 1888 crucificó de nuevo a Jesús en la persona de los mensajeros y en el rechazo del mensaje de Cristo nuestra justicia. Pero si hacemos un paralelismo, una comparación, entonces hoy en este tiempo Dios está dando una nueva oportunidad a los adventistas que están divididos en miles y miles de grupos, ministerios y iglesias, guardadores del sábado. Dios nuevamente nos está llamando. Y no solamente Dios quiere llamar a los adventistas, también quiere llamar a los evangélicos, a los protestantes, a los católicos y al mundo en general que no es religioso. También este mensaje y la salvación es para ellos. La historia tiene que repetirse. Ahora veamos en la página 1550 y 1551. ¿Qué acontece cuando sigue rechazándose el llamado, el mensaje? Todo acto de resistencia dificulta la aceptación. Siendo los líderes del pueblo, los sacerdotes y gobernantes, sintieron que debían defender el curso de acción que habían escogido. Ellos debían probar que estaban en lo cierto, habiéndose comprometido en oposición a Cristo. Todo acto de resistencia se volvió un incentivo adicional para persistir en el mismo camino de resistencia. Los eventos de su carrera pasada de oposición son tesoros preciosos para ser celosamente guardados. Y el odio y la malignidad que inspiraron esos actos se concentraron en los apóstoles. Pero el Espíritu de Dios reveló su presencia a aquellos que independientemente del temor o favor de los hombres, declararon la verdad que les fuera confiada. Bajo la demostración del poder del Espíritu Santo, los judíos vieron su culpa en rehusar la evidencia que Dios había enviado. Pero ellos no renunciaron su resistencia perversa. Su obstinación se volvió cada vez más decidida y se operó la ruina de sus almas. No se trataba de que no pudiesen ceder. Podían ceder, aceptar
el mensaje de Cristo, pero no querían. No era solo que ellos habían sido culpados y que eran merecedores de la ira de Dios, sino que se armaron con los atributos de Satanás, con el carácter de Satanás, y con determinación continuaron a oponerse a Dios. Todos los días, en su rehúsa al arrepentimiento, retomaron su rebelión. Ellos estaban preparándose para cosechar lo que habían sembrado. ¿Y cuándo cosecharon lo que sembraron? En el año 70, cuando Jerusalén fue rodeado por los ejércitos romanos y Jerusalén fue destruido, incendiado, y todos los judíos, los religiosos que rechazaron, murieron porque Dios no podía hacer nada por ellos. Así hoy en día el mundo religioso, adventistas, protestantes, evangélicos, católicos, musulmanes y todas las demás religiones, si este mensaje les llega y es rechazado, los poderes de este mundo se están uniendo, los tres poderes, los cuales simbolizan, dice, como Jerusalén fue rodeado los ejércitos romanos, así cuando los tres poderes se unan en este mundo, será la señal, dice, de que ya la destrucción, la crisis, la angustia está llegando a este mundo. La ira de Dios no es declarada contra los hombres simplemente a causa de los pecados que cometieron, sino por optar en continuar en un estado de resistencia, en un estado cuando tengan luz y conocimiento y repetían sus pecados del pasado. Si se sometiesen serían perdonados, pero están determinados a no ceder, desafían a Dios por su obstinación. Esas almas se entregaron a Satanás y él las controla de acuerdo con su voluntad. Así que Dios no rechaza a los seres humanos por ser pecadores, sino los rechaza porque obstinadamente no quieren escuchar este evangelio de salvación, este último mensaje de misericordia al mundo, Cristo nuestra justicia. No quieren aceptar una salvación gratuita, gratis, de gracia, como un don, un regalo, un milagro. El mayor milagro, recibir una nueva vida con el carácter de Cristo, nacer a la vida nueva como obedientes, como justos, como santos en el carácter de Cristo, y permanecer en Cristo cada día recibiendo la justicia impartida, y para dar testimonio al mundo. Tener una vida religiosa verdadera, ser un cristiano verdadero y poderoso, tener un carácter perfecto, santo, bueno, todo eso es fácil, de gracia se recibe. El hombre viejo, el hombre carnal nunca va a aprender. El hombre egoísta con su mente carnal nunca va a poder vencer al pecado ni ser santo, y nunca va a salvarse tampoco. Por eso el Evangelio que dice, el hombre viejo, el hombre antiguo, el yo, el hombre carnal, debe morir. Necesitamos recibir vida nueva, lo cual no se puede explicar, pero sí se pueden ver los resultados.
el día, el momento, la hora que usted tome una decisión definitiva, se verán los frutos, los resultados. Su vida será diferente. Si antes usted era colérico, era de ira, ofendía, se comportaba mal, ahora su vida por milagro cambiará. Usted ya no se enojará. Usted ya no tendrá esa ira, esa cólera que manifestaba. Usted no podía dominar su temperamento. Ahora tendrá un carácter amable, un carácter obediente. Usted no podía cumplir su promesa, no podía cumplir la ley, pero ahora usted será cumplidor de la ley. Usted será obediente. Usted no podía hacer las obras de Dios, de predicar el Evangelio todos los días. Ahora, espontáneamente, voluntariamente, gozoso, feliz, saldrá todos los días a predicar el Evangelio, unido a otros hermanos, porque el verdadero cristiano nunca predica solo. El Espíritu Santo une a 2, a 3, a 4 en grupos. Así el Espíritu Santo los prepara y los utiliza como instrumentos en sus manos. Ese es el cambio maravilloso del Evangelio, la buena noticia que necesitamos recibir y ponernos en las manos de Dios y estar dispuestos a dejar nuestra vida antigua, estar dispuestos a dejar nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, estar dispuestos a dejar nuestras actividades, nuestros estudios, la vida de la ciudad. Solo Dios espera la disposición. Si de todo corazón estamos dispuestos y creemos que Dios puede liberarnos y darnos una nueva vida, el Espíritu Santo entrará a nuestra vida y comenzará esa obra de salvación. Así los discípulos, con esa nueva vida, predicaron el Evangelio con poder. Y nosotros hoy necesitamos comenzar a predicar el Evangelio con poder, con el poder de la lluvia temprana, el bautismo del Espíritu Santo. Y así estaremos preparados para la lluvia tardía. Cuando la Iglesia dice esté activamente trabajando con el carácter de Cristo, Dios honrará con el Espíritu Santo en gran medida la lluvia tardía. Pero si los creyentes, si la Iglesia no trabaja activamente, no tiene el carácter de Cristo, porque la lluvia tardía se dará a los que tienen un carácter perfecto. Esa es la condición. Y esa es la condición para ser llevados al cielo en la segunda venida de Cristo. Lo único que los creyentes llevarán al cielo es un carácter perfecto, santo, justo, recto, bueno, una vida consagrada, en vida espiritual. Que Dios bendiga su palabra y por la gracia de Dios seguiremos estudiando en el próximo estudio, el próximo día. Gracias por vuestra amable atención. Gracias a Dios. Así sea. Amén. Será hasta la próximo estudio que Dios permita. Amén.